Esta semana Nayib Surliza hizo una entrevista muy cálida, muy intensa a Ana María Brassini, viuda de Basadre. Ella ha presidido la Asociación Emergencia Ayacucho, que realiza una labor a favor de los niños huérfanos por el terrorismo, y ahora preside la Asociación de la Casa Hogar Santo Toribio de Mogrovejo, y está organizando una cena pro fondos este sábado 7 de diciembre en la Casa Luna. Vamos entonces con la entrevista de Nayib. Hola amigos de Willax TV. Hoy, como todos los viernes, al lado de Cecilia Valenzuela en su maravilloso programa Mira quién habla, les quiero presentar a un personaje maravilloso del Perú. Esta señora ha sido 2 veces presidenta de la Asociación de Emergencia de Ayacucho, que es una institución de caridad que se fundó para apoyar a la gente huérfana y a la gente más humilde en Ayacucho. Asimismo, hoy preside la Asociación Religiosa de Santo Toribio de Mogrovejo en la ciudad de Lima, que es una institución fundada por el cardenal Juan Luis Cipriani y que le ha encomendado la labor a Ana María Brassini, viuda de Basadre, para que se encargue de esta maravillosa labor. Conozcámosla. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola Nayib, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en la casa y muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por recibirnos, Ana María. Es verdaderamente mágico poder contar con tu presencia en nuestro programa. Primero que nada, quisiera que me cuentes, tú has sido nuera del gran historiador Jorge Basadre Grobman. ¿Cómo era don Jorge Basadre Grobman? Bueno, era una persona encantadora. Mi marido Jorge era su hijo único y entonces teníamos pues una relación muy estrecha porque éramos su único núcleo familiar, ¿no? Entonces a la vez, como te decía, era algo tímido, pero si se le agarraba su tema, si se le agarraba ya la historia y los temas serios, él era una persona muy profunda y muy amena, ¿no? Pero muy de familia, muy amoroso con sus nietos. Sus 13 únicos nietos eran su vida para él. Y una pena que se fuera pronto, porque se fue a los 77 años. Fue un hombre que pudo dar muchísimo más. Pero gracias a Dios, él se fue pudiendo dar todo lo que él daba hasta lo último. Nunca se vio, la salud no le mermó su intelecto, y para mí eso fue un gran alivio, ver lo que él se fue, digamos, con todas sus facultades. Y él en forma cotidiana comentaba anécdotas históricos a modo de cuento para compartir con la familia todas sus investigaciones. No, en familia no. En familia, sobre todo como sus nietos eran chicos, se dedicaba mucho a los nietos, salía al jardín que ellos tienen ahí en la casa donde ahora se llama Jorge Basadre, salía al jardín, inclusive se animaba a patear la pelota porque tengo 2 hombres y una mujer, y entonces los domingos, que era todos los domingos que íbamos a almorzar ahí, era un domingo dedicado a los niños más que nada. Pero cuando yo entré a la universidad, siempre sí había una parte conmigo, bueno, con Jorge hablaba también. Era una cosa graciosa porque en tantos libros que había en su casa, entonces hay veces se le perdían los libros a él. Pero cuando llegaba le decía Jorge, le decía a Jorge, mi esposo, ¿dónde está ese libro que no lo encuentro? Yo sé, papá, le decía. Entonces Jorge subía de ahí, se lo bajaba y sabía dónde estaba acá. Entre los dos se entendían muy bien con todo ese tipo de la biblioteca, porque Jorge tenía todo ese amor también. Pero Jorge Basadre Ayulo, tu esposo, también ha sido un gran historiador y tal vez el más importante investigador de la historia de la minería y la legislación minera en el Perú, además de ser abogado. ¿No sería que de repente él se chapaba los libros del papá para irlos leyendo al mismo tiempo que el papá no los tenía en la mano? Podría haber algo de eso, porque siempre al que se le perdía el libro, él sabía dónde estaba, o sea que podría haber algo de eso, pero
Jorge, mi marido también le tenía mucho amor. Los dos, padre e hijo, eran iguales en ese sentido. Mucho amor a los libros, mucho amor a la literatura, a la historia. Porque Jorge, a pesar de ser abogado, mi esposo, estoy hablando más de mi esposo que de mi suegro, a pesar de ser abogado, tenía mucho amor a la historia. Le encantaba la historia. Inclusive escribió un libro que se llama La historia del derecho peruano, que su padre también escribió, y él lo prosiguió, lo amplió la idea, y tuvo hasta como 3 o 4 versiones ampliadas, y hace poco, ya ha fallecido él, y presentamos su último libro, su última versión de Historia del Derecho Peruano, que lo acababa de sacar poco antes de fallecer. Sí, pues porque él, a pesar de la enfermedad, no paró de trabajar jamás. No. Y sobre todo su cátedra que él respetaba y amaba tanto, ya se quedó con las cátedras de Lima y entonces hasta lo último. Solamente le faltó tomar el examen final. Los amigos que te conocemos, casi ninguno de nosotros sabe que tú también eres doctora en leyes. ¿Cómo ha sido en tu generación para la mujer lograr carreras cuando generalmente los padres se oponían? ¿Cómo fue tu circunstancia? Mira, yo he estudiado en 2 oportunidades en mi vida. Cuando recién salí del colegio, felizmente que tenía el apoyo de mi padre, que siempre, mi papá siempre abogó mucho por la educación sin hacer distingos de hombre y mujer. Porque antes sí se hacía ese distingo, la mujer era para coser, para cocinar y para todo eso. Mi padre no hizo ese distingo, entonces terminando yo el colegio le dije, quiero ir a Estados Unidos, porque quería aprender a hablar bien el inglés, me fascinaba el hecho de hablar inglés, cosa que el día de hoy lo hablo bien, gracias a Dios. Y entonces él me apoyó mucho en eso, pero mi mamá no le parecía buena la idea, ella era de la escuela antigua, quería que más bien aprendiera a hacer cosas de la casa. Ella recibió ese tipo de educación, de idiomas, de música, de cosas caseras, y entonces quería lo mismo para mí. Una madre quiere lo mejor para su hijo según su criterio, ¿no? Claro, lo que pasa es que son las generaciones donde la mujer es para casarse y ser ama de casa y el hombre para ser profesional y traer el pan sobre la mesa. Y no los podemos cuestionar porque era su cultura y su costumbre, ¿no? Pero hay un tema muy importante también de esa época, es que en toda familia siempre había estudios de música dentro de la casa para las hijas, y en algunas otras casas las hijas y los hijos. ¿En qué momento se quiebra esa costumbre? Bueno, yo que me acuerde, aprendo en la casa los primeros años, pero después mi mamá, al ver que yo seguía con esta afición, yo entré a la academia de la señora Lili Rosay de Saz, de Andrés Saz, que era un compositor, yo no sé si se nacionalizó, pero peruano, hizo Rapsodia peruana, Andrés Saz. Entonces ahí estuve hasta que salí del colegio y me fui a Estados Unidos, donde también seguí con clases en Estados Unidos, ¿no? Y donde ahí te cuento que me decían, deja esta carrera y vete a Catholic U a seguir la carrera de música. Pero yo sabía que mi madre ya había hecho bastante, permitiendo que saliera 2 años a Estados Unidos. Esa fue mi primera guerra que gané. Y mi segunda guerra fue cuando a los 15 años, ya teniendo mis 3 hijos, casada con Jorge, le digo que voy a entrar a la universidad de nuevo, a terminar lo que no había hecho. Y entonces una amiga mía me dijo, ¿por qué no entras a Derecho? En las conversaciones, ella es abogada. Y me dijo, en las conversaciones que tenemos siempre te sale una mente lógica. Para ser abogado es mucha lógica, eso es, en realidad. Y entonces ahí sí tuve mi segunda guerra para lograr un objetivo con Jorge, mi esposo, que ya tenía. Le digo, ¿sabes qué? Me estoy entusiasmando, creo que puedo entrar a la universidad. ¿Qué cosa? Me dijo, también Jorge era un marido pues a la antigua, una mujer no iba a la universidad en ese momento. Y menos si estaba casada. Claro, pues, y con 3 hijos y todo. Entonces me dijo,
Ay, no sé si decirlo lo que me dijo. Me dijo, si tú te vas a la universidad, yo salgo por esa puerta, me dijo. ¿Y tú qué le contestaste? Yo creo que no le contesté nada, pero como que me entró un poco más que, ¿por qué me van a prohibir algo que es bueno para mí? Yo pensaba, ¿no? Igual me matriculé calladita y... Y por amor tuvo que aceptarlo. aceptarlo. Al principio cualquier cosa que fallaba en la casa, porque siempre fallan cosas y seguramente que fallaban más. Sí, es por esto, es por la universidad. Pero al final, cuando ya estaba en los 2 últimos años, yo me di cuenta que él estaba contento porque, sobre todo el último año, salíamos, íbamos a cócteles, ¿no? Y eso, y entonces, cuando me presentaba, decía, te presento a mi esposa Ana María, que este año termina Derecho. Ah, le salió el orgullo por fin. Hay un tema muy importante que tenemos que hablar. Tu hermano, Alberto Brassini, Monseñor de Lima, uno de los grandes coleccionistas también de arte religioso y uno de los hombres más recordados por la generación que lo conoció. Cuéntanos un poco sobre él.